La profecía del profeta Ezequiel en el capítulo 37 tiene un destinatario, por supuesto. El verso 11 declara que estos huesos son la casa de Israel. Y cuando habla de esa casa de Israel y habla de esos huesos, dice que esta visión significa que Dios abre los sepulcros de su pueblo y los hace subir de sus sepulturas. Ahora, ¿se refiere a una resurrección futura espiritual o se refiere a un evento de reencuentro nacional? Dice el verso 12, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces no se puede espiritualizar lo que da un dato específico de un gran retorno, donde ellos regresan a su tierra para constituirse de nuevo como una nación. El verso 14 agrega, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces, enfáticamente en esta profecía, Dios le dice a Ezequiel que les hable al pueblo, que les declare que ellos van a regresar a la tierra prometida del exilio y que reposarán en la tierra. No solo el reino del sur, que fue conquistado por Nabucodonosor, llamado también Judá, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, que fue destruido en el 586, sino también quienes mucho antes habían sido destruidos y deportados por Asiria, el reino del norte o reino de Israel con capital en Samaria. Del verso 16 en adelante habla de la restauración de estas dos áreas, de estas dos divisiones del reino, para constituirse de nuevo en un solo reino, no más reinos divididos. En el versículo 19 dice que se toma el palo de José que está en la mano de Efraín como primogénito, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondrá con el palo de Judá y lo hará un solo palo y será uno en mi mano. Es la metáfora física que está usando Dios con Ezequiel, al juntar los dos palos y con los nombres de estos dos reinos para significar la reunificación de la nación de Israel. Esto pues es lo que Ezequiel está profetizando a un pueblo en la dispersión, a un pueblo que siente que no tiene esperanza. Dice el verso 21, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Habla pues de un gran retorno de la nación. También habla de que en el verso 22, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Entonces habla del regreso de la dispersión, habla de la reunificación nacional de estos dos reinos, o de este país dividido en dos reinos y vuelto a constituir a uno solo. Y también habla de una santificación, de una restauración espiritual, de un arrepentimiento nacional, habla de una limpieza universal, y les llama en el verso 23, serán por mi pueblo y yo a ellos les seré por Dios. Y agrega el verso 24, David será rey sobre ellos y será el pastor de ellos. Es lo que dice el verso 24, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, que es la tierra prometida, habitarán allí ellos por las siguientes generaciones para siempre. Y David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
Es evidente que esta profecía habla del retorno de Israel a su tierra. Pero ¿cuál retorno? El retorno que fue con Zorobabel pudiera ser, cumple algunas de las expectativas, como es retorno, como es la restauración de un templo. Zorobabel era descendiente de David, pero hasta ahí llegan las concordancias básicamente. Afirmar que el regreso de Zorobabel, Esdras y Nehemías cumple con las expectativas de esta profecía será quedarnos muy corto. Es evidente pues que esta profecía es una profecía en un futuro porque no se han cumplido muchas de estas características. Por ejemplo, la reunificación universal. O sea, lo que regresó fue un remanente. Y lo que aquí se habla es de una reunificación universal. Lo recogeré de todas las naciones. Cuando ellos regresaron, pues, o no iban muy probablemente de todas las tribus, era prácticamente lo que se había ido en el tiempo de Nabucodonosor y no de Asiria. Eso es uno de los factores. La otra es que habla de que David será rey sobre ellos. Y en el caso y que será para siempre rey sobre ellos. Y en el caso de ese retorno de Zorobabel, él no iba como rey, y nunca más hasta la fecha en Israel se ha sentado un rey, y mucho menos descendiente de David. Ha habido gobernantes llamados reyes que fueron levíticos, que fueron de lo que es la rebelión de los macabeos, y que genera esos reyes. Ha habido un rey idumeo de Edom, de la tribu de Esaú, de la familia de Esaú, pero no ha habido un rey descendiente de David. Por lo tanto, esta profecía no encaja en el pasado ni en el presente, sino en el futuro, porque no ha habido rey, ni siquiera cuando han existido como nación vasalla desde Nabucodonosor hasta Roma, hasta el año 70, no han existido como nación con un rey, sino que han tenido un administrador, un gobernador o un rey vasallo, pero ninguno descendiente con ese título de David. Por lo tanto, esta profecía no corresponde al pasado, corresponde al futuro. Además, habla de un santuario que permanecería para siempre, y ese santuario se construyó se construyó en el tiempo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, en esa etapa del retorno, y termina destruido en el año 70, hace ya casi 2000 años. O sea, es más el tiempo que tiene destruido que construido. Entonces no encaja tampoco el tema del templo, de la adoración y los porciones de Ezequiel que más adelante hablan de la función del templo, indican pues algo que no ha sucedido nunca. Por lo tanto, esta restauración de los huesos secos corresponde todavía al futuro. Y hay un propósito en la restauración de Israel, es que Dios se santifique en Israel, y las naciones vean en Israel a Dios, y que el santuario esté en medio de ellos para siempre. Hay un propósito de culto, de testimonio a las naciones. Él es el pueblo escogido de Israel para que el nombre de Dios esté en ellos y para que el mundo tenga una imagen visible del testimonio de Dios. Por eso es importante que haya una nación que sea como un pendón, como una bandera que anuncie dónde está Dios y los pueblos se encuentren en ese lugar. El punto de identificación de dónde está Dios y no la multitud de dioses. ¿Y quién es el Dios verdadero? La profecía de Ezequiel 37 tiene mucha concordancia con las profecías de Daniel,
profeta contemporáneo de Ezequiel, porque habla de un regreso, habla de un príncipe o un rey que gobernará al pueblo de Dios, habla de una restauración final, habla de una restauración en todos los sentidos. Y a mí no deja de sorprenderme cómo Dios trabaja en sus proyectos divinos. Ni nuestros errores como iglesia y fracasos como iglesia, ni los errores de Israel y sus fracasos como pueblo de Dios nacional, político, mundial, esos errores, esos pecados, esas distorsiones, esos abandonos del ser humano al divino, no son capaces de impedir el plan y el propósito de Dios, sino paradójicamente lo complementan. ¿A qué me refiero? Pues que el rechazo de Israel al Mesías se volvió la oportunidad para los gentiles. Pero no solo eso. Si hay un proyecto político universal donde el centro de operaciones es el pueblo de Israel llamado el pueblo de Dios, entonces ese pueblo tiene que ser entrenado para administrar como cabeza de naciones, no un reino nacional, sino un imperio mundial y un imperio perfecto. Es curioso, pero si uno lo van a enviar como embajador de un país lejano, pues debe tener conocimiento de ese país, de ese idioma, de esa cultura. No estaría nada mal vivir un tiempo allí para poder estar preparado como embajador y regresar a trabajar allí con conocimiento de ese pueblo, de esos funcionarios, de esa sociedad, de esa cultura, de esas necesidades de integración. Entonces, ¿qué mejor escuela ha tenido Israel que la dispersión? La diáspora ha permitido que los judíos sean conocidos en todo el mundo, que hayan nacido en todas las naciones, que hayan aprendido la cultura de todas las naciones, que conozcan el tejimaneje de la política, de la economía, de la cultura, de la ciencia, en todo el mundo. No hay nación probablemente que no sepa quiénes son los judíos. Por lo tanto, en el retorno a Israel estarán regresando judíos pertenecientes de todas las naciones, que estaban ya integrados en todas las naciones. Esto es fantástico. Lo que era para mal, Dios lo usó para bien. Lo que parecía la destrucción no era otra cosa que la preparación para algo inmensurablemente más grande, incapaces de pensar o de tener en su mente la dimensión de lo que puede llegar a ser en el futuro un reino pequeño, donde está concentrada los hijos de las naciones, hijos por nacimiento, hijos por un acta de nacimiento que dice que son ciudadanos de esos países, pero que también son hijos de la tierra de Israel. O sea, una doble nacionalidad. Una doble nacionalidad, una nacionalidad hebrea y una nacionalidad gentil. Esto hermana pues a ese gobierno universal con los planes y propósitos que tiene el Señor. Al revisar el contenido de esta profecía, de la visión de este valle de huesos secos y secos en gran manera, y decir que es el pueblo de Israel, tiene algunas connotaciones muy interesantes sobre el proceso de restauración. Por ejemplo, el retorno a Israel, el retorno de Zorobabel es después de prácticamente desde la destrucción total del templo al retorno 50 años. Pero este retorno actual del siglo XX son 2000 años,
¿Cuál es la visión más concordante de secos y secos en gran manera? Bueno, es estos 2000 años. ¿Cómo se levanta una nación después de estar ausente por 2000 años del mapa geopolítico? ¿Cómo? En 100 años de un pueblo que es absorbido por otro pueblo, desaparece idioma, desaparece cultura y hay una mezcla racial. Se pierde las características de ellos. Creo que estos 2000 años de no poder borrar a una nación del mundo es una muestra del milagro de Dios, de que allí estaban huesos secos, pero eran los huesos de ellos, y con esos huesos que estaban ahí dispersos, mezclados en diferentes partes, pero eran los huesos de Israel. Y son esos huesos los que son tomados como inicio de un proceso. Están muertos en su relación con Dios. Están muertos como nación. Están muertos políticamente. No tienen un pedazo de tierra, no tienen un lugar para el ejercicio de un idioma común, no tienen un estado de gobierno, no tienen un lugar de adoración, un templo principal como en el pasado. Básicamente sus enemigos podían decir que Israel había sido borrado del mapa y quedaban solamente como testimonio esos huesos secos dispersos por las naciones. Aún sin embargo, Dios aún tenía un plan para esos huesos secos. Dios tenía un plan maravilloso que está basado no en lo que es un pueblo, sino en lo que es Dios. Aún así, requiere de ese pueblo ciertas características y ciertas condiciones. Y en el caso de Israel, los cumple. Es un pueblo pequeño para que la gloria no sea de los hombres, sino de Dios. Un pequeño David en un mundo de Goliat, en un mundo opositor siempre para ellos. Y también un pueblo que solo ha tenido un santuario de un solo Dios. Como nación, son una nación teocrática y monoteísta en el pasado. Entonces, todas estas características y tienen la revelación sobrenatural del Dios no conocido. Por eso es importante que Israel sea la luz para las naciones y que refleje la luz de Dios, la luz de Dios. Y para eso implica la restauración del santuario, la restauración del estado físico, y esto es un milagro, porque normalmente la identidad de una nación está en su tierra. Si no tiene tierra, no tiene identidad. Pero cuando Israel, después de 2000 años, en 1948, se le da un pedazo de tierra, allí está el pueblo. Y se empieza a constituir por etapas. Esto es fantástico, porque no habla de una restauración ni inmediata, ni tampoco una restauración completa al mismo tiempo. Cuando le dice, vivirán estos huesos a Ezequiel, y que le conteste Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, entonces él le habla de un proceso de restauración. Los seres humanos somos muy dados a la inmediatez, y lo que no se da o no tenemos claro de inmediato, sentimos que no será, que no es, o que no puede ser. Pero en el caso de esta visión, Dios ni siquiera le está hablando al pueblo cercano, al pueblo de Ezequiel, le está hablando a las generaciones que vendrían después. Allí hay un cumplimiento parcial en el retorno inmediato en esos 50 años, pero hay todo ese proceso de restauración completa sería
a través de los siglos, muchos siglos por delante. Hay todo un proceso de fermentación de ese buen vino. Hay un proceso de maduración de esa fruta perfecta. Hay un proceso de construcción de ese edificio que sería el edificio del palacio de Dios, del gobierno de Dios en la tierra. Y en el verso 6, él habla de ese proceso con 4 etapas: tendones sobre los huesos, carne, músculo sobre los tendones y los huesos, y piel al final, y luego después espíritu. Y lo separa en esas etapas, lo separa, porque cuando él profetiza, dice que mientras profetiza, hay el primer milagro es que se juntan hueso con hueso. Habla de la integración de esos huesos secos. Eso es lo primero, que esté formado el esqueleto. Es la primera etapa. Y eso se hace en el retorno de Israel a su tierra. Si tomamos como referencia este proceso, entonces lo podemos ubicar tanto en aquel tiempo de Zorobabel como en este tiempo futuro, ¿no? Se reúnen en este tiempo de 1948, siglo XX, donde se juntan los huesos, y luego dice que se le ponen tendones. Los tendones son los que le dan movimiento al cuerpo, los que le dan mando, los que le dan control. Ahí están. Y luego viene la carne, y la carne es la que le da cuerpo, es la que le da la que llena la estructura, sella el edificio, construye el edificio. Y luego la piel, que es la que protege todo lo demás. Entonces ahí cuando menos hablamos de el reencuentro de los huesos, la construcción de los tendones, la consolidación de la carne y la protección de la piel. Estamos hablando de 4 etapas, pero luego aclara el profeta, pero no había espíritu en ellos. Ahora, a mi manera de percibirlo, como yo lo entiendo, estas etapas de restauración tienen que ver con 1948. Algunos creen que no. Algunos creen que 1948 es un acto humano de las Naciones Unidas, es un acto humano de un Israel rebelde, y que ese no tiene el plan de Dios, que es un plan rebelde. Es como la construcción de la Torre de Babel, es imponerse a sí mismo. Yo tengo una visión, una percepción diferente. Creo que no hay cosa que no le pase al pueblo de Israel que no esté dentro del plan y los propósitos de Dios. Y cuando estaban totalmente secos, y cuando estaban prácticamente sin esperanza, cuando el Tercer Reich alemán los iba a destruir totalmente, cuando ellos sentían que todo se había acabado para ellos, entonces toman alas como de águila y vuelan hacia su nido. Se les abre su espacio. Y esa estrella que le pusieron a los judíos para que fuera vergüenza, para que fuera humillación, esa estrella que le ponían en un trapo, en un pedazo de tela en el hombro, para distinguirlos como judíos, esa estrella, llamada también la estrella de David, se convirtió en el símbolo principal de su pendón patrio, de su lábaro patrio, de su bandera. Allí está esa estrella que era oprobio entre las naciones, escarnio y burla, ahora está ondeando en lo alto de su país y de cada embajada, y aún curiosamente en muchísimos templos cristianos. Allí está pues constituida una nación que ya funciona como nación, como Estado, que tiene un presidente, que tiene un primer ministro, que tiene
todo un sistema de gobierno. Ahora, yo estoy convencido también de que tendrá que haber una última reunificación al fin de la gran tribulación o al regreso del Mesías a la tierra para entronizarse en Israel y convertirlo en cabeza de naciones. Entonces habrá un retorno a Israel mundial, universal. Creo yo que los mejores talentos regresarán a su tierra, se extenderá a la nación hasta el río Tigris, o sea, o el río Éufrates, y habrá una megápolis ahí, y habrá una prosperidad increíble, lo que llamamos el milenio. Entonces creo que habrá ese gran retorno, pero que las características de esta visión corresponden más al proceso de 1948, que es la construcción de un pueblo que él no sabe aún que existe, o sea, espiritualmente está muerto, pero está Dios juntándolos. Creo que hay un milagro de Dios. En el sentido espiritual, cuando un pecador escucha el Evangelio, está muerto. Aún sin embargo, va en un propósito divino, va a un templo, escucha la palabra, pone atención, permite ser tocado por Dios y entonces sucede el milagro de la vida. Pero antes hubo todo un proceso previo donde siquiera él mismo estaba consciente de las dimensiones de lo que estaba pasando. Entonces creo que Israel desconoce todavía las dimensiones de lo que está pasando en su vida, de que cómo Dios los está construyendo, cómo después de 2000 años de exposición a las inclemencias de un sol destructivo, social, político, cultural, en la dispersión donde pudieron haber desaparecido, ahí estaban. Eran huesitos, pero allí estaban. Y miren, este proceso me llama mucho la atención con el tema de que dice, pero no había espíritu en ellos. No había espíritu en ellos porque ya existían. Israel existe ya como Estado. Aún sin embargo, todavía le falta algo. Le falta la vida espiritual. Le falta esa experiencia final de purificación, de reencuentro con su Dios, ese hijo pródigo que regresa al Padre para ser lavado, para ponerle anillo en su mano, para constituirle una vez más y ponerle al frente. Le falta eso. Aún sin embargo, también me llama la atención que cuando se constituye el Estado de Israel, le ponen a la capital política, porque no podían poner la capital política en Jerusalén, le constituyen una ciudad llamada, y le llaman Tel Aviv, a la capital política. Curiosamente, Tel Aviv es donde Ezequiel profetiza, donde habla él, donde da su mensaje. Entonces, es coincidencia que la ciudad donde profetiza Ezequiel, Tel Aviv, se haya tomado su nombre como una memoria para constituir el nuevo Estado de Israel y que esa sea su capital política. Bueno, cuando menos allí está la coincidencia. Yo se los dejo para que ustedes hagan sus propias conclusiones. La otra parte es que al constituirse ellos como nación, habían pasado una experiencia de muerte política y social que parecía el final de todo, pero no contaban con esto. Hay una cuestión que encontré yo por ahí en internet, y es que científicos israelitas lograron cultivar palmeras a partir de semillas de palmera datilera de 2000 años de antigüedad. O sea, encontraron huesitos de dátiles que tenían 2000 años.
semillas secas en gran manera, totalmente secas. Las encontraron, les pusieron agua y ¿qué creen? Resucitaron literalmente. Empezaron a nacer esa casi media docena de palmeras. No deja de maravillarme esto. Eran semillas secas. Usted puede tener un granito de trigo o de maíz allí que se quedó en un cuarto por 20, 30, 40, 50 años. Alguien lo encuentra y si usted lo quiebra, está totalmente seco. Si usted lo parte en dos, ese grano de trigo o de maíz o de lo que sea, usted lo parte y está totalmente seco, es obvio, no hay vida. Si tuviera algo allí líquido, se pudre. No tiene vida, está seco en gran manera. Pero lo pone en la tierra, le pone agua y eureka. Allí hay genes de vida y hay un principio de vida que todavía no dejo de maravillarme. Un principio de vida donde el agua tiene el principio vital que trae vida a lo seco y hace que esa semilla que estaba latente, muerta, que estaba en un estado de dormida, despierta al toque del agua. Hay una reacción química, biológica, y empieza a vivir. Eso es lo que le pasó a Israel. Israel estaba totalmente seco, eran semillas dormidas, semillas secas, pero dice aquí, estaban secas, pero le pide Dios a Ezequiel que convoque a los cuatro vientos. Siempre Dios usando instrumentos humanos. Cuando uno ve los instrumentos humanos actuando, uno piensa que aquellos humanos, dice, no, eso no es de Dios, eso lo hicieron los hombres. Pero ¿quién te dice a ti que esos hombres no están siendo usados por Dios para un propósito? Se usó a Ciro, se usó a Nabucodonosor, se usó al faraón de Egipto en tiempo de José para proteger a su pueblo. Nosotros no entendemos los planes de Dios. Tenemos una mirada muy cuadrada, muy corta, una visión muy limitada y juzgamos el todo con lo poco que sabemos. Y tratamos de explicar lo que no entendemos en base a conclusiones incompletas, insuficientes, acordes a nuestras capacidades, circunstancias y condiciones de aprendizaje de nuestro tiempo. Cuando cambia el tiempo, cuando cambian nuestros conocimientos, cuando cambian nuestras percepciones, cuando maduramos, entonces vemos las cosas de otra manera que como la veíamos antes. Entonces, Israel, pues, son semillas que vuelven a vivir, que están allí juntándose en el granero y luego empiezan a tomar forma y ya están listos, pero no tienen vida, no pueden actuar porque no tienen vida. Y entonces, es entonces cuando viene la convocatoria del Espíritu de Dios. Y me dijo, Ezequiel 37:9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Muertos que necesitan tener vida. Y entonces el Espíritu de Dios fluye de los cuatro puntos cardinales. Es un ataque frontal a la muerte, donde la vida se torna triunfante porque es la vida del Eterno, para cumplir sus propósitos eternos. Allí hay cuerpos perfectos, pero son cadáveres porque no tienen la vida del Espíritu. Pero el profeta profetiza, el profeta cumple con su mandato de proclamación. Y cuando profetiza, esas palabras
que tienen el poder del mandato divino, que no son decretos de los hombres, sino decretos del Eterno. No son mandamientos producto de las mentes y necesidades humanas, sino de la mente y propósito divino. Esos son los decretos que tienen autoridad, son los decretos que tienen poder, son los decretos que obtienen resultados. Lo demás es parafernalia, lo demás es escándalo, lo demás es lavacoco, porque los decretos que uno puede decretar son solamente si uno es el jefe de Estado o el rey. Un decreto solamente lo da la autoridad central, y yo creo que la autoridad central de Israel y de la iglesia es Dios. Y Dios es el único que puede decretar, y cuando Él decreta, entonces yo declaro el decreto. El decreto no viene de mí, el decreto viene de Dios. Yo solamente soy el heraldo, el vocero, que toma el decreto del rey y lo declara, no por mi autoridad personal, donde yo decreto y declaro y exijo, sino es donde yo declaro el mandato del rey. Detrás de mí está el poderoso gigante para respaldar las palabras que Él puso en mi boca, que no son ni de mi inspiración, ni de mis anhelos, ni para satisfacer criterios de otros, sino para satisfacer el propósito divino. Y cuando el profeta profetiza la profecía divina, cuando el profeta declara el mandato divino, entonces no actúa el hombre, actúa Dios. Dios respaldando su palabra a través de su instrumento. Y cuando Ezequiel profetiza en la visión, entonces esos muertos, en un acto incomprensible, al contacto del Espíritu, los huesos temblaron, los huesos oyeron, huesos sordos oyeron, cuerpos muertos percibieron el Espíritu de Dios. Y entonces entró el Espíritu en ellos. Y al entrar el Espíritu en ellos, no podían hacer otra cosa más que vivir. No podían hacer otra cosa más que levantarse de entre los muertos. No podían hacer otra cosa más que ponerse de pie como soldaditos y convertirse por el poder del Espíritu Eterno en un ejército grande en extremo. Ese ejército grande no está concentrado en Israel en este momento. Todavía es un ejército pequeño, pero es grande porque está en todo el mundo. Y ese pueblo se convertirá en un ejército inmenso, impresionante. Aún sin embargo, el remanente que está en Israel es un ejército grande y poderoso, porque se ha enfrentado a las naciones más poderosas de Oriente Medio y los ha vencido. Entonces, concluyendo en el tema de esta visión de Ezequiel, es el destinatario es Israel, un Israel reunificado. Este Israel reunificado no corresponde en sus características descriptivas de Ezequiel 37 a una etapa del pasado, sino a una etapa relacionada principalmente con el futuro. Y que la constitución del Estado de Israel en 1948 encaja perfectamente en la visión de huesos secos que se juntan y que empiezan a adquirir tendones y empiezan a adquirir carne y piel, y que todavía carecen de la espiritualidad que los convertirá en la nación imperial, la nación que tendrá el imperio jamás visto sobre la tierra. Todavía carecen de ese elemento. Aún sin embargo, ya tienen elementos que los identifican como el cumplimiento de esta profecía, que es el retorno a Israel después de estar a la nación, al territorio, después de estar secos
en gran manera. Allí está ya de por sí. Israel es uno de los testimonios más poderosos de que la Biblia es cierta, de que las profecías son verdaderas, aunque parezcan extravagantes, que ahí hay un propósito didáctico para enseñarnos el plan futuro de Dios, que este Israel nacional está cumpliendo parte de la profecía y que será complementada en el futuro con la restauración final, con la construcción del templo, con la entronización del Hijo de David, el Mesías Redentor, y también con la santificación de este pueblo delante de Dios, y para cumplir todo ese propósito eterno que vemos y podemos apreciar escatológicamente, que podemos ver en las profecías, en los diferentes libros de la Biblia en relación al futuro. Ahí está presente Israel, está presente un Israel nacional. La teología que niega la participación de Israel en el plan futuro de Dios, y donde se sustituye a Israel con la iglesia, no tiene contexto, no tiene soporte en las Escrituras. En las Escrituras el propósito de Israel ahí está. Huesos secos, sí, pero en construcción. Mucho cuidado, hombres trabajando, no estorbar. Hay un plan divino allí que tiene que ver con hombres de Dios que declararon, que profetizaron, que vieron lo que iba a suceder y escribieron así, incluso desde la iglesia. Cuando parecía imposible que Israel se volviera a constituir en Estado, desde la iglesia salieron escritos afirmando de una restauración futura. Y ahora lo vemos nosotros allí y alabamos al Eterno por esto. Porque ahí está, y la iglesia tiene su plan allí, está injertado allí también, tiene un propósito divino ahí, es otro tema, pero hay una unión de todo lo que alaba al Señor, lo que los voceros de Dios, los seguidores de Dios, los que viven para Dios, para el único y sabio y eterno Dios. Allí hay un plan unificado entre el Israel nacional y la iglesia gentil. Hay un plan perfecto y maravilloso de parte de Dios. Eso nos apasiona, nos emociona, nos enseña pues que las grandes cosas se construyen por etapas, poco a poco, y sin perder lo más valioso que tiene el ser humano en el conocimiento de Dios, la esperanza. Porque la esperanza no avergüenza. La esperanza nos da confianza, nos da fuerzas en nuestra debilidad. La esperanza nos ayuda a creer que en Dios todo es posible. Que cuando el Espíritu de Dios llega, ahí está el proceso, el milagro, la redención, la restauración.